Buenas noches. Voy a dar comienzo a este recital de pura racha leyendo a Alberto Laiseca. Voy a leer unos fragmentos del capítulo 2, el discurso, y el capítulo 14, el Soria Soriator, de Los Sorias, la novela de Alberto Laiseca, su obra cumbre, una obra que fue escrita durante 10 años, que estuvo esperando 20 años para ser publicada. Una novela que es la más extensa de la literatura argentina. En las tierras de Soria, todos los habitantes eran Soria de apellido. Juan Carlos Soria, Luis Soria, Chirigorni Soria, etc. Lo que fuera, pero siempre Soria. De la misma manera, en la tecnocracia, donde personaje Iseca se internaba, la totalidad de la población, incluido el mismísimo monitor, tenían Iseca como apellido. Así pues, hombres y mujeres, soldados y generales, altos funcionarios y obreros, leales y traidores, todos se llamaban Iseca. Los orígenes de Soria son inciertos. Según la doctrina defendida por nuestro Estado, puede hablarse de dos Soria por completo diferentes. Una antigua, antiquísima y ya desaparecida. Otra actual, que la ha sustituido, poseída por el antiser. Siempre de acuerdo a la tesis, un enorme y poderoso espíritu maléfico ha descendido del cielo para alterar el alma de los hombres. Ha cambiado a los rusos, a los sorias y pugna por entrar en la tecnocracia. El objetivo de esta entidad maléfica es destruir el mundo. De no ser ello posible, dejar intactos los edificios y los objetos producidos por la tecnología, pero arruinar a los seres humanos, corromperlos, transformarlos en sorias. La palabra Soria con minúscula sirve para nombrar a la persona que habita el estado de Soria. Califica además a una raza más que física, mental. Ser un Soria, individuo que posee una cosmovisión Soria o anti-Mozart del mundo. Imagen proyectada por el antiser para engañar a la humanidad y destruirla. Eres un Soria, eres un traidor.
Buenas tardes, buenas noches. Lo que pasó recién fue Nosferatu. Nosferatu es un instrumental de nuestro último disco, Resonancias Oscuras, donde nos sumergimos con Purarracha en el universo del terror, con algunos instrumentales y con algunos recitados tangueros. Y cuando nos metimos en este proyecto, hubo dos figuras que fueron ahí un poco de un faro para pensar cómo escribir y cómo contar estas historias. Una de ellas es muy conocido, Stephen King, y el otro es quien nos reúne aquí esta noche, Alberto Laiseca. El Alberto Laiseca de los cuentos de terror, con Alberto Laiseca de ISAT, que así fue por lo menos mi entrada al universo Laiseca. Y recuerdo como hace más de 20 años, me fascinaba verlo narrar esas historias, ¿no? No sé si muchos de acá lo vieron, pero estaba sentado en un lugar que parecía como un sótano, con una ventilación, alternaban luces y sombras, y uno lo veía ahí con esos bigotes enormes, llenos de nicotina, y contaba estas historias de terror fascinantes de Poe, como El gato negro, El corazón delator, Hop Frog, a veces también alguna de Lovecraft, como El extraño, y tantísimas otras. Y de esa fascinación por las historias espantosas, por las historias de horror, nació un poco Resonancias Oscuras. Y siempre me hizo una pregunta y, bueno, Laiseca tiene una respuesta. Es ¿por qué nos fascinan las historias de terror? ¿Por qué nos generan tanta atracción? Y él dice que las historias de terror abren caminos, verdades y puertas en el alma. Puertas que para él se abrieron en Camilo al Lao, un pequeño pueblo de Córdoba donde él se crió y donde él cuenta que se escapaba para escuchar historias de unas viejas vecinas, historias verídicas como La Luz Mala, El chupador de sangre, El cangrejo de 14 patas. Pero ¿por qué nos fascinan? Él dice que el terror nos permite abrazar imaginariamente el miedo, abrazar la oscuridad y de alguna manera acostumbrarnos a una idea que no es una idea sino una realidad, y es que los monstruos existen realmente y todos lo sabemos. Esta noche, con Purarracha, le vamos a contar algunas historias de terror. Muchas de ellas son sucesos verídicos acontecidos en Sarandí, Avellaneda, en los años 90, que son cosas que yo escuché cuando era chico y hoy forman parte de Resonancias Oscuras. La primera historia se llama Boca Floja. Boca Floja era un muchacho muy especial. Se había ganado ese apodo dicho a sus espaldas como corresponde, porque sufría un severo caso de incontinencia verbal. Hablaba además, contaba lo que debía callar. Siempre tenía en la punta de la lengua una frase inoportuna y entre sus dientes un comentario fuera de lugar. Él justificaba la brutalidad de su habla con un criterio bastante distorsionado de la sinceridad. Él decía siempre lo que pensaba, sin filtro, no la careteaba nunca. El impacto de sus palabras, sus terribles consecuencias lo tenían sin cuidado. Y ciertamente Boca Floja no tenía filtro. No conocía ni remotamente el significado de la palabra discreción. Ignoraba por completo la conveniencia del silencio. Todo lo que le contaban, todo lo que escuchaba lo repetía y lo repetía en una suerte de compulsión maldita. Las historias abundan, pero en general los indican como un especialista en arruinar reuniones familiares, como un maestro en provocar reyertas mortales entre terceros. En todas las historias, sus palabras siembran la discordia y tienden a pudrir los tejidos sociales más elementales. Era, naturalmente, un hablador nato, un gran acumulador de palabras, de chismes y frases hechas.
sus ocurrencias, sus exabruptos, su predisposición natural para la traición eran un bocadillo demasiado gustoso, motivo por el cual Boca Floja gozaba de cierta popularidad. Formaba parte, a decir verdad, de una playa de personajes infames del barrio, junto a Juan Pijama, Burbuja, El 7, Pantalones, Bombacha, Veloz y Bartolo. Personajes cuya fama, pero aún más su infamia, contribuyó a difundir el propio Boca Floja. Si tenía detractores, claro que sí. Las víctimas de sus palabras. Se había cargado varios matrimonios e innumerables amistades con sus comentarios e infidencias. Refractario a toda crítica, Boca Floja ejercía su brutal dominio verbal, amparado en una estupidez de época. Es verdad que lo habían insultado muchas veces, que lo habían querido boxear otras tantas, pero nadie se esperaba lo que pasó. Y si bien en este barrio se dicen muchas cosas y todos se las saben todas, pero curiosamente nadie entiende nada, no se sabe qué pasó. A alguien no le gustó algo que dijo. Eso quedó claro, clarísimo. Cuando lo encontraron tenía la boca muy abierta, como destartalada. Los dientes y las muelas de abajo estaban empaladas con alambre. Los de arriba colgaban de sus raíces desmesuradamente largas y se balanceaban como ahorcados. También tenía los ojos muy abiertos, en un gesto inconfundible, como queriendo decir algo. Muchas gracias. Ahora voy a leerles un pedacito más de los Sorias. En este caso, el capítulo 88, las sociedades esotéricas. Novela esta de los Soria publicada por primera vez en 1998. Recomiendo fuertemente acercarse al tercer piso a ver esta muestra, esta exposición que es increíble. El mundo de los ocultistas es absolutamente alucinante, como el accionar de seres de otro planeta. Muchísimas verdades de la magia parecen asunto de risa, hasta que a la víctima comienzan a pasarle cosas. Después ya no se ríe. Por aquel entonces, en las ciudades de todo el mundo conocido, ya pertenecieran estas a Soria, Tecnocracia o Chanchelia, los esoteristas caminaban por las calles munidos de valijitas o si no de atallés, al mismo tiempo que vestían saco y corbata para no llamar la atención. La diferencia con los seres humanos consistía en que aquellos tipos, en vez de portar libros, papeles, oficios y memos, llevaban mandalas, pantaclos, vectores de burro, varitas mágicas, cabezas cortadas de zombis. Dichas cabezas eran parlantes. Ellos las llevaban acopladas a bolsas de plástico llenas de sangre para alimentarlas. Suena muy absurdo, cuando no asqueroso, pero puedo asegurar, en cambio, que las víctimas no tenían tiempo para detenerse en consideraciones estéticas. De cualquier forma, cabe preguntarse por qué. Cientos y miles de tipos dedican sus vidas, mañana, tarde y noche, al negocio del esoterismo. ¿Cuál es la razón de las manijas? ¿O con qué objeto se lo engancha a un infeliz cualquiera y se le larga una mala energía? Como es natural, muchas veces se trata de venganzas personales, pero las más tienen su origen dentro del deseo de estudio por parte de los magos. Una colectividad oculta manijea para experimentar a un hombre cualquiera. Otros conjuntos observan y adquieren experiencia,
aunque todo el equipo atacante resulte destruido. Un nuevo grupo reemplaza al anterior y así sucesivamente. Esta progresión de guerras pequeñas es observada por constelaciones mayores de magos dedicados a las grandes luchas, por ejemplo, contra el Dalai Lama. Y lo que aprenden de estos combates de laboratorio con esas pequeñas magias es usado en las acciones ocultas mayúsculas. De cualquier forma que fuese, todo lo anterior explica el cómo, pero solo imperfectamente el por qué. ¿Cuál es el objetivo de estas sociedades esotéricas y por qué razón luchan entre sí? Todo ello se hace para conseguir el control del mundo, gobernarlo desde el secreto para así poco a poco conducirlo al cumplimiento de los deseos del antiser. Hay entonces razones teológicas. Para quien se pregunte aún cuáles son los propósitos de este Dios, le recordaré la mitología escandinava. Algún día Loki, dios del mal, al mando de sus demonios, atacará la morada de los dioses desde un bajel hecho con uñas de muertos. Incendiará el árbol de la vida que sostiene el mundo y perecerán hombres, dioses y demonios.
Lo que hicimos recién fue Ingenuo, primero, y luego Mezcal. Y ahora le vamos a contar otra historia de terror, también de Sarandí, una historia verídica, que es la historia de Bartolo. Curioso, sí, esa es la palabra. Bartolo era muy curioso, demasiado. Usaba unos lentes culo de botella que le deformaban los ojos, la cara, y era el incierto piloto de un ciclomotor Zanela azul con el escape liberado. O sea que todos sabían más o menos a 3 cuadras que venía Bartolo por ese zumbido insoportable. Y morbosamente todos los vecinos se asomaban para verlo pasar, porque presentían que un día como cualquier otro, Bartolo finalmente sería el trágico protagonista de un siniestro vial, porque andaba ligero y en zigzag, sin casco, y con esas 2 lupas que le agrandaban de forma extraña sus negras pupilas lustrosas como la obsidiana. Y así todo, con esos ojos en penumbra, fatigaba horas y horas recorriendo las páginas de sus libros de ocultismo y tragando historias sobre dioses arbitrarios y crueles, sobre santos paganos y criaturas maléficas. Y fue ese interés malsano por las cosas que no se ven, por los asuntos de las sombras, lo que lo llevó a su perdición, lo que lo llevó a su perdición. Un tal Bocafloja le contó un día que había un altar dedicado a cierto santo oscuro en el cementerio de los trenes, abajo de los 7 puentes, y Bartolo enfiló nomás. Entre los durmientes y las vías muertas encontró una casilla de ladrillo hueco y revoque grueso, pintada enteramente de negro. Detrás de unas rejas oxidadas, pudo ver al santo puro hueso envuelto en su manto negro. Medía casi 1 metro de alto. Las cuencas de sus ojos vacías parecían tragarse la luz de la casilla. Alrededor de él se amontonaban velas derretidas, flores marchitas, botellas vacías, ceniceros con cigarro y una copa a medio servir. Después de mirar absorto un largo rato, Bartolo reparó que detrás de la figura había una T y una U, y del otro lado un Sion. Si bien ensayó distintos ángulos para lograr leer, no pudo hacerlo y se sintió de golpe preso de una terrible curiosidad. Tenía que saber qué decía ahí. Casi en trance, pegó el pecho a la reja y pasó el brazo. Movió la figura con mucho cuidado, primero hacia un lado, después hacia el otro. La lectura lo hizo congelarse por un instante y la dejó caer hacia el costado. ¡Crack! 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 No le alcanzaron los ojos a Bartolo para apreciar todo aquello, tampoco los músculos de la cara para expresar todo el horror que le invadió al ver al santo partido en 2. Los huesos, la carne podrida y ese líquido espeso, casi negro, que brotó de él, y la frase ahora al descubierto: tu perdición es mi salvación. Tu perdición, mi salvación. Tu perdición es mi salvación. Mi salvación. Bartolo se desesperó. Buscó en vano respuestas en sus libros. Quería arreglar el asunto de algún modo, reparar el daño. Consiguió que lo atendiera un brujo que vivía en el Delta, pero 3 cuadras después de salir de su casa, y ante la vista de unos vecinos que morbosamente se asomaron al escuchar el zumbido,
Bartolo se estroló contra un camión estacionado. Quedó tendido en el asfalto sobre una gran mancha de aceite, inexplicablemente partido en dos, destripado como un perro atropellado en la ruta. Sus ojos bien abiertos, detrás de sus gruesos lentes, parecían escrutar el sol. Parecían escrutar el sol para hundir su luz en las sombras. Muchas gracias. Ahora les voy a leer un pedacito del primer capítulo del Jardín de las Máquinas Parlantes, novela publicada en 1993. Una novela también bastante copiosa. Y esto dice así. Hay máquinas viajeras como hay perros sin dueño. Un buen día vienen, te adoptan como amo y se quedan con uno. Generalmente son invisibles. Rara vez se dejan ver, pero sí oír. Una de esas se encariñó conmigo hace algunos años. A medias materializada, resultaba preciso poseer la otra visión para observarla en movimiento, siempre en flotación, marchando como una nube baja a ras de la tierra. Nadie adivinaba su función a menos que la máquina quisiese, ni siquiera un esoterista, pues ella se encargaba de manijearlo. Siempre estaba fabricando otras máquinas más pequeñas para que la sirviesen y efectuaran los trabajos donde no era necesario emplearse a fondo. Las referidas construcciones, así como la máquina maestra misma, se obtienen mediante una estricta colaboración entre la tecnología científica y la magia. Toda una parte del proceso se realiza en talleres, no por astrales, menos verdaderos, y no se diferencia en forma alguna de un vulgar y corriente trabajo de planta. Pero otra parte se logra mediante la magia pura, invocaciones, pergaminos y símbolos de poder esotérico. Hablan entre ellas, con lenguaje de máquinas, pero también son capaces de hacerlo empleando vocablos humanos. Se ríen, hacen chistes, imitan voces ante la desesperación de la víctima que no sabe cómo sacárselas de encima. En general, las potencia el desorden, la falta de limpieza, la dejadez y el olvido. Los esoteristas las denominan fierros en su argot. Yo las llamo chichis, aunque admito que uso la palabra con cierta liberalidad, pues a veces, cuando hablo con algún compañero, llamamos chichis no a las máquinas, sino a los ocultistas o esotes que las construyen. Incluso suelo llamar chichi a un tipo que no tiene poder alguno, pero es una mala persona. Es más, yo mismo soy un chichi, pero no por malo, sino por ser capaz de movilizar fuerzas. Lo mismo cabe para mis amigos y maestros que trabajan con la potencia. Quise hablar, pero en mis labios morían palabras, como quien habita un cuerpo de otro. Miraba nubes negras, cielo cromo, viento frío inútilmente. Te busqué y en el vacío mis ojos hundí.
La ciudad y los carteles de luces brillantes, las criaturas maquinando ideas sombrías, y pensar que los recuerdos con el tiempo se confunden como lágrimas que caen bajo la lluvia en la noche. Voy a perderme otra vez, fantasmagórico sueño que vuelve a comenzar. La ciudad, sus calles muertas, mis pasos gastados, el rumor de mil historias, sonidos extraños del reverso del mundo, melodías olvidadas, traerán en su ritmo oscuro memorias, misterios. En la noche voy a perderme otra vez, como si estuviera en un sueño del que nunca pudiera escaparme. En la noche soy una sombra nomás que escucha unos tangos sentados en la mesa de un bar. Muchas gracias.
Lo que hicimos recién fue Tundra. Y ahora vamos a hacer un cuento de Laiseca que se llama El hambre de los muertos, que está en este libro que él compiló y en el cual incluyó los cuentos de la serie de La Negra Tomasa. Y con pura racha hicimos esto de traerlo de alguna manera al tango, en este caso una milonga. Y esto dice más o menos así. La negra Tomasa todas las noches acostumbraba a contarle cuentos espantosos al niño de la casa. El chico se llamaba Virgilito. Era una relación rara la de la negra con Virgilio, porque el pibe se moría de miedo con los cuentos que le contaba la mujer, pero al mismo tiempo le gustaban. Virgilio, ¿te parece que esta noche también te cuento un cuento? Sí, contame. ¿Pero estás seguro? Mirá que este cuento es bastante espantoso, ¿eh? No importa, contámelo, me gustan. Bueno, si vos mismo lo pedís, está bien. Yo te lo cuento. Después no te quejes, ¿eh? No te vas a quejar después. Allá en el viejo San Telmo, cerca del Bajo, había una casa en esquina formando Chava. Creo que todavía existe esa casita. Estaba habitada por negros. Como era un lugar muy chiquito, los negros estaban apilados uno arriba del otro. Y un día de esos vino la fiebre amarilla y los mató a todos. Así que la casa quedó llena de espíritus. Se sentían ruidos raros ahí. La gente no se animaba a pasar. Alarido, gemido, me quemo, tengo fuego en la cara, en la cabeza, agua. Pero no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. Como a los 30 años de este sucedido, se metió a vivir en ese lugar abandonado que todos tenían por lugar de fantasmas, una mujer joven con un crío de teta, chiquito. Todos le habían dicho: Margarita, no te metas ahí porque es un lugar de muertos sin justicia. Te van a cortar la leche que tenés para el pibe. Entonces la mujer se enojó. Ah, ¿sí? Usted habla eso porque tiene lugar, usted tiene casa, ¿eh? ¿Qué hago yo? ¿A dónde voy a ir con el crío? ¿Abajo de un árbol? Y se fue nomás. Ahora, ruidos de cadena la mujer no escuchó. Gemidos, voces, tampoco. No había ni una luz, ni un reflejo. El lugar era casi una tapera. Lo que sí, a pesar de que la mujer tenía mucha leche y que el nene tomaba como un desesperado, cada vez que se estaba poniendo más flaquito, casi se le podían ver los huesos. Estaba más flaquito y más flaquito. Entonces la mujer desesperada se fue a ver a la bruja de la vuelta. Era una mágica buena, no hacía maléficos. Al contrario, siempre cuidaba de la gente pobre. No bien lo vio al crío, la bruja ya supo. Hiciste bien en venir, mi hija. Son los muertos los que te están sacando la leche. Como está todo oscuro, vos sentís que te chupan los pezones y creés que es el nene, pero no. Son los labios de los muertos los que te están sacando la leche. Menos mal que la bruja era buena. Y los apañó en su casa, en un rinconcito, a la mujer y al crío hasta que se pudieran conseguir otra comodidad. Y le dijo la mágica: oíme bien, muchacha, 2 días más, 2 días, que vos te hubieras quedado en esa casa y el pibe se te moría.
No bien Virgilito comprendió que la negra había terminado este cuento, le dijo: otro, contame otro. No, ¿qué otro? Te me pones a dormir ya mismo sin falta. Después tu papá va a andar diciendo que no te podés dormir porque yo te cuento historias raras. Así que ahora te me pones a dormir, inmediatamente. Te me tapás, si no van a venir los muertos sin justicia, Te van a venir los muertos sin justicia. Así que a dormir, que hay chinches. A dormir, ya mismo. Se me pone a dormir. Última lectura y recta final de este show. Bueno, muchísimas gracias a Sergio y a Rama por el sonido, a Mariano por la presentación y habilitar este espacio, a Emiliano. La verdad es una felicidad estar para nosotros aquí. Vamos con algunas magias de las que no se habla. Capítulo 31 de los Sorias. Decamerón de Gaula y Seca, jefe del equipo de magos, astrólogos y médicos brujos que rodeaban al monstruoso señor de la tecnocracia, había inventado una hechicería especial para los esoteristas sorias que capturaban, siendo imposible disuadirlos de su chichismo, que al menos murieran con elegancia. Así contribuirán a la estética, decía Decamerón. Eran arrojados desde terrazas al patio, estando este situado a 30 metros por debajo de aquellas. Durante 15 días, el tiempo podía variar, los ejecutados caían imperceptiblemente como danzando, cual plumas que violasen risueñas todas las leyes de la física. Los 29,5 primeros metros caían así, pero a los últimos 50 centímetros los recorrían a la velocidad máxima, ¡brum!, como un cañonazo. A partir de la boca del último medio metro, el proyectil salía con una velocidad de 5,5 kilómetros por segundo y tenían que encontrar, dispersos en hectáreas, a los fragmentos de las esquirlas de carne. Con referencia a este y otros asuntos semejantes, Decamerón de Gaula le dijo en cierta ocasión a Coco y Seca, uno de sus discípulos: escucha, Coco, te voy a leer un pedacito de El espía que me amó de Ian Fleming. La verdadera vida de Lampa raras veces es vista por el hombre de la calle, pero existe. Uno juega a carta errada y está perdido. Perdido en un mundo que no conocía y del cual no sabe cómo defenderse. ¿Qué tal si a este fragmento yo le agregase unas pocas palabras? Coco? Vas a ver cuánto más profundo suena. La verdadera vida de Lampa mágico, de Lampa sobrenatural, raras veces es vista por el hombre de la calle, pero existe. Uno juega a carta errada y está perdido. Perdido en un mundo que no conocía y del cual no sabe cómo defenderse. Cuánto más siniestro, ¿no? ¿Qué sabe la gente común del poder de las sociedades esotéricas que patrullan las ciudades? ¿Qué saben los ciudadanos normales de la realidad de cientos y miles de tipos que caminan por las calles más transitadas, haciendo mudras, lanzando sobre sus víctimas indefensas energías que pueden enfermar, castrar y matar? Coquito respondió: tendríamos que escribir algo así como una novela, maestro, para prevenir a la gente. Tendríamos, pero nadie creería una palabra. Lo tomarían como un delirio literario. Damas y caballeros, esto fue Pura Racha. Nos vamos con Vicios. Muchísimas gracias por hacerse el rato y venir a esta hermosa biblioteca. Muchas gracias.
Néstor Domínguez, en piano. Maximiliano Cialón, en contrabajo. Damián Segarra, en bandoneón. Anaí Meléndez, en violín. Jonathan Miale, en cello. Quien les habla, Beto Flores, y esto es Pura Racha. Muchísimas gracias, nos encuentran en redes sociales, solamente en Instagram. Y después estamos también en Spotify, pueden escuchar los 3 discos, Buenos Aires Subterránea, Historietas y Resonancias Oscuras. Muchísimas gracias de vuelta. Creo que el 15, si no escuché mal, el 15 a las 18 horas, corríjame, hay una visita guiada a la exposición de la ISECA, que si no tuvieron la oportunidad de verla, háganse el tiempo y vengan. Está buenísima. Creo que es eso, si no la información está ahí en la biblioteca. Jueves 15 a las 18 horas. Vamos a hacer la última, nos vamos a ir con otra historia de terror. En este caso de un vecino muy singular que yo tenía, que les pido que visualicen un segundito. Calle del conurbano, vereda ancha, pastito adelante. Esta es la historia de Juan Pijama, un tipo que tenía una obsesión particular con ese pedazo de tierra. Es una historia verídica también. Y dice así. Pobrecito, chiquito, cuánta maldad. Era hermoso ese gato, era algo hermoso. Un gato siamés medio visco, daba ternura. Se llamaba Ramírez y le tomaba el agua de los cuencos que Juan Pijama disponía prolijamente, noche tras noche, para que los muertos encontraran el camino a su mesa en las sesiones de espiritismo. Porque no sé si ustedes sabrán, pero los espíritus caminan por el agua, se conducen por el agua como la electricidad y tienen que evitar tocar la tierra porque se los traga, como muchas veces hace con los vivos. Para los vecinos, Juan Pijama era un misterio, un personaje más del vasto repertorio de figuras singulares que el barrio ofrecía al mundo en los años 90. Nadie sabía de qué vivía y el tipo no se daba con nadie. Lo que todo el mundo comentaba era lo que se dejaba ver. Que andaba en pijama y cubierto con su bata de seda indistintamente a cualquier hora del día y que tenía una violenta obsesión con el pastito de la vereda de su casa. Lo cuidaba con rigor, salía todos los días a cortarlo y podarlo y lo custodiaba celosamente. Montaba guardia para espantar perros, transeúntes y pibes. Esa parcelita de 5 metros cuadrados, densos y carnosos, verdes y vibrantes, parecía un pedazo de tierra traído de otra parte y contrastaba con la decadencia generalizada en la que estaba sumido el barrio. La leyenda cuenta que una tarde a una bandita liderada por un pibe medio turbio, medio maldito, apodado el Yeye, no se le ocurrió mejor idea que patearse unos penales en el pastito. En un violento episodio, Juan Pijama interrumpió el juego, se apoderó de la pelota y luego la despanzurró con una enorme cuchilla de carnicero. A los pocos días vino el vuelto. Pobrecito, chiquito, cuánta maldad. Ramírez apareció tendido, rigor mortis, junto a la pelota,
sobre el verde pasto inmaculado. Juan Pijama se puso loco cuando vio aquella escena grotesca. Gritó, pataleó, se abrazó al gato que parecía embalsamado de lo duro que estaba y maldijo en una lengua que nadie pudo comprender. Y acá es creer o reventar. Pero ese pibe, el Yeye, le juró a su bandita que había enterrado al gato y a la pelota y que había dejado un montoncito de tierra y todo a propósito. Pero que ni bien terminó, la tierra los escupió a los dos y quedó lisa de nuevo. Quedó mal el pibe, se chifló, comenzó a tener extrañas pesadillas con el gato visco y a los pocos días se tiró desde el viaducto de Sarandía a la avenida Mitre, una cosa verdaderamente espantosa. ¿Y qué pasó de todo? Después, desde que entró ese día con Ramírez hecho una piedra, no lo vimos más. Como quien dice, a Juan Pijama se lo tragó la tierra. Hace años ya de esto y todos piensan que está ahí porque no hubo mudanza y porque el pasto sigue ahí igualito, inmaculado, denso y carnoso, verde y vibrante como siempre. Y todos piensan que sale en las horas muertas de la madrugada para mantenerlo. Pero yo que vivo enfrente y tengo hábitos más bien nocturnos y que lo vi durante años resurgir a su clientela, les puedo asegurar que de ahí no entra ni sale nadie. Yo personalmente tengo otra impresión. Él salía para disimular y al pastito alguien o algo lo cuida desde abajo. Lo cuida desde abajo. Muchísimas gracias.